esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. Muy buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés sintonizando. Bienvenido un día más al análisis de Bitcoin y de las criptomonedas en tu canal ABC Bitcoin. Este es el en vivo número 112, te comunico, 112 programas que hemos estado al aire en vivo, intentando estudiar la estrategia del maestro Jaime. Y parece que se nos va el tren, dicen acá las personas, porque vimos, bueno, vamos a analizarlo, pero te comento que vi un long en el gráfico de 1 hora hace un momentito, y parece que se está dando favorable en este momento. Sí, parece que ya se está dando favorable en este momento. Bueno, vamos a analizar el mercado de Bitcoin. Como te digo, estamos en el programa 112. Muchas gracias por tu apoyo. Algo impensado, estamos directos en el bull room del canal hacia los 10,000 suscriptores. Así es que voy a ir saludándote en el chat. Y si puedes, por favor, contarme desde dónde me estás sintonizando. Y voy a leerte en este momento. También confírmame el audio y el video, sería importante. Dice acá, saludos desde Argentina, está Carlos Cayún. Mucha suerte con el canal, dice. Sí, muchas gracias, mi estimado Carlos. Juan Pablo Márquez, atento, dice. Chiqui Bitcoin desde Venezuela, a los tiempos Chiqui Bitcoin en un análisis en vivo. Muchas gracias por sintonizarme. El Azum también en Chile. Está el flamante administrador del grupo de Telegram, Benis Andablo. Se va el tren, dice. Se está atrasando Benis. Effie White, feliz sábado. Tío Pato 1 dice, buenas tardes chicos. Juan Pablo Márquez, está Josías Crisnedi, Billy Pinglo, bueno, Jaime Lara también está por acá. Toda la pandilla junta, me parece que estamos ya para empezar el análisis de este día sábado. Recuerda que en fin de semana vamos a hacerlo un tanto rápido si es que se puede, para ir comentando qué es lo que pasa con Bitcoin. Compramos, vendemos, seguimos en el trade, qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que yo te preguntaría a ti. ¿Qué estás haciendo tú? Porque desde el día de ayer vemos que el gráfico, bueno, ha subido un par de cientos de dólares desde donde lo dejamos ayer. Y lo que decíamos, que esta zona ya no es una zona de compra, obviamente. Recuerda que cada análisis depende de cada temporalidad. En este momento estamos en el gráfico diario. Vemos la ruptura con fuerza de las medias móviles. Y lo que nosotros estimamos que vamos a tener la zona de compra nuestra va a ser después del retroceso de esta ruptura. Si es aquí, nadie te puede asegurar que es ahí la ruptura, el retroceso, o es más arriba, pero nosotros vamos a esperar este retroceso, que de todas maneras nosotros vamos a verlo en el gráfico de 4 horas si es que tú quieres ya entrar a operar este mercado. Idealmente compra en este momento no tenemos, porque nosotros ya compramos abajo. Si es que tú ya tomaste ganancias o ganancias parciales, o estás protegido ya con tu respectivo porcentaje de ganancias, yo creo que está bien la decisión que tú hayas tomado. Recuerda que yo no puedo recomendarte nada en este canal porque estamos varias personas, mucha gente nueva y todo. Entonces yo lo único que te digo que es aquí no es una zona ideal de compra,
con el patrón que tenemos en la parte baja. Todavía tiene un poco de retroceso, le falta todavía al precio de Bitcoin, por lo cual yo marqué incluso, yo había marcado en la miniatura esta zona alta, que no es que sea imposible que Bitcoin vaya hacia esa zona, porque todavía le queda fuerza en el gráfico, todavía le falta desarrollo en el gráfico diario del rebote. Así es que puede tocar, sí, Bitcoin puede hacer cualquier cosa, inclusive puede ir más arriba y puede ir más abajo. Tú sabes que las probabilidades son con Bitcoin cualquiera. Lo que vamos a detectar zonas de compra, zonas de no compra. En este caso en el diario, zona de no compra, pero está muy bien el precio. Le vemos que retomó, si tú quieres, la tendencia alcista en el diario que teníamos hace un par de semanas, me parece. Sí, entonces nosotros lo que esperamos es una zona de retroceso para poder entrar al mercado. Y eso vamos a verlo en una temporalidad más pequeña. Nosotros en 4 horas es cuando nosotros vemos si compramos o no compramos. En 4 horas. Y si tú te fijas, ayer marcábamos como zona de no compra. Hoy el precio está subiendo un poquito, pero se mantiene en la zona de no compra. Y con el patrón que tenemos en la parte baja, tenemos, si tú quieres, ya un desarrollo importante del monitor, pero aún llevamos fuerza con el ADX. Entonces, idealmente compra ya no. La compra es luego que se produzca este retroceso. Y vamos a buscar siempre el retroceso, probablemente cerca de la media móvil marrón. Y ahí podrías tú incorporarte con mayor probabilidad alcista al movimiento de Bitcoin. En este momento sería loco meterse ahí en Bitcoin luego de que ha subido. Déjame ver cuánto ha subido el precio. Desde la parte baja ha subido Bitcoin en estos 2 días casi un 18%. Entonces, meterte luego de que Bitcoin ha subido ese porcentaje y que estamos en una zona del máximo anterior, y yo no entraría en compra ahí porque idealmente se compró antes. Si tú vas a querer operar o meterte al mercado, debería ser luego del retroceso. Ahora, ¿por qué te dije long? ¿Por qué te dije long? Porque yo le estoy revisando en el gráfico de 1 hora. Recuerda que yo cuando me apalanco lo hago en 1 hora. Entonces yo al ver este patrón que se desarrolla la zona de peligro, si tú quieres, se desarrolla la zona de peligro y en este momento termina la zona de peligro y el precio no cae, yo puedo operar un trade aquí y yo me apalanco en esto cuando veo este patrón en 1 hora. Me gusta, sobre todo porque el de 4 horas mantiene fuerza alcista. Es decir, la temporalidad más grande, que sería en el gráfico de 4 horas, la más grande que de esta, me da fuerza alcista. Entonces busco en la temporalidad menor el patrón de entrada. Sí, entonces yo hice eso. Te cuento lo que yo hice, pero de ninguna manera te voy a decir que tú hagas un long aquí. Ya corres tu propio riesgo, pero eso estoy operando yo en este momento. Si sube un poquito más, simplemente voy a proteger a precio de entrada y listo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Para spot, te cuento que para spot yo voy a esperar el retroceso en 4 horas, que yo no sé si se va a dar ahí. O sea, nadie es adivino ni brujo para poder saberlo a ciencia cierta. Pero lo que sí sé en este momento, que con este patrón desarrollado yo no entro en compra nunca. Y con el porcentaje que subió Bitcoin también, estando en la zona de este máximo anterior, tampoco es una zona ideal de compra. No sé si tienes claro este análisis, porque es muy variable en el de 1 hora, en el de 4 horas y en el gráfico diario. Eso te cuento en este sábado, donde parece que estamos muy activos en la parte del chat. Dice Humberto García, dice, análisis de 1 hora, retomó a la alza para subir un poco más. Sí, yo creo que mantiene la perspectiva de hacer un próximo impulso alcista. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos ver para conservar este movimiento que yo te digo en el gráfico diario, para poder alcanzar la zona del máximo anterior, la que estaría por acá? ¿Que hay probabilidad? Sí, sí hay una probabilidad. Pero ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver que en el de 4 horas, probablemente el día de mañana, si es que hacemos el streaming, si es que por supuesto quisieras que nos conectemos mañana para revisar el mercado, probablemente se haya dado el retroceso.
Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el precio. Idealmente no tendría que caer de la media móvil. O sea, por aquí el precio podría meterse en un rango mientras se desarrolla este patrón de retroceso. Y aquí buscaríamos con Bitcoin llegar a esa parte alta. Todavía el escenario lleva peligro en el de 4 horas. ¿Qué es lo que yo puedo ver en este momento? Cuéntame si tú también estás operando Bitcoin o ya saliste, porque hay también varias criptomonedas que hicieron un buen movimiento en estos 2 días que ya pasaron. Dice el amigo Eduardo Echagaray, dice, Charlie Bebé dice, Matic en 4 horas. Vamos a ver, dice Matic, 4 horas y diarios desde Mazatlán, México. Está colaborando el amigo Eduardo con el canal, muy amable. Vamos a ver a Matic en diario y en 4 horas. Y yo creo que tiene lo mismo que Bitcoin, si no estoy equivocado. Déjame ver. Matic. ¿Cómo está Matic? También debe haber tenido algún movimiento alcista. Sí, perfecto. Vamos a ver en el gráfico diario. Y yo pienso que tiene el mismo patrón de Bitcoin. Todavía tiene por desarrollarse este patrón, que todavía podría alcanzar zonas más altas, pero ya no es una zona ideal de compra. O sea, aquí ya no se compra, aunque el precio suba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no compramos si es que va a subir? Esa es la pregunta, ¿verdad? La lógica. Porque aquí tienes mucha menos probabilidad de éxito. Inclusive un stop loss aquí tú no puedes calcularlo. Déjame ver. Un stop loss que tú deberías ponerlo bajo de una zona de volumen tiene más o menos un 10%. Si tú estás dispuesto a arriesgar ese 10%, que yo aquí no compro, yo te digo no compro, pero podría ser un trade así. Tiene el mismo patrón de Bitcoin prácticamente, pero idealmente ya es una zona donde no se compra. ¿Qué esperamos? Igual el retroceso en 4 horas para poder operarlo. Fíjate tú, en el de 4 horas está justamente en la zona de volumen importante. Y aquí sería ideal el rompe y apoya para poder operar Matic. Si es que tienes Matic, yo diría que deberías proteger o tomar ganancias parciales. Lo que ya dijimos, las 3 opciones. Eso para Matic, mi estimado amigo. Si estás dentro del trade, protegido, tomar ganancias parciales o ganancias totales. Luego se compra. Luego se vuelve a comprar, no hay ningún problema. Dice acá, bueno, tengo dos commodities que me dijeron que les dé analizando. Y el amigo que me dejó el comentario me dejó tal cual como lo voy a encontrar en TradingView. Entonces yo pienso que está así. Me dijeron que le analice el Oil Brent. Me dijo que analice el Oil Brent. Vine acá, como yo no analizo este tipo de activos, este tipo de commodities, como te digo. Pero como me dejó los nombres, entonces yo vine, Brent Crude Oil, le encontré y voy a hacer el análisis. Este es alcista por los patrones que tenemos en la parte baja, en el de 4 horas, pero si quiere, me dices que yo voy a comprar ahí, no. Fíjate tú, estamos en la zona, llegando a la zona de peligro, y nosotros lo que vamos a hacer es, cuando se dé el retroceso, poder comprar. Tal vez no se dé ahí el retroceso y se va to the moon. Nosotros tendríamos que en el rompe y apoya sobre esta zona, comprar acá o acá. En este momento, si quieres comprar ahí, yo te diría que no es una zona ideal de compra. Eso para el crudo que me dijeron que le dé analizando. Y aquí inclusive está formándose una divergencia bajista en el diario. Sí, no está confirmada obviamente, pero ya tienes que operar con mucha precaución aquí. Sí, atento a esa divergencia que se formaría posteriormente. Recuerda que este es el gráfico diario y posteriormente se confirmaría esa divergencia. Opción de compra en este momento en el Oil Brent, no. Y también me dijo que le revise el gas natural. Yo ya previamente le hice un pequeño análisis y también tenemos esa divergencia en el gráfico diario. Aquí ya está prácticamente confirmada. Si el gráfico diario cierra por donde tú le estás viendo, estaría confirmándose eso, idealmente después del retroceso sobre la media para arriba, porque es alcista este movimiento. Pero
después del retroceso siempre buscamos incorporarnos al mercado. Eso para el amigo que me había pedido eso. Vamos a la parte del chat porque creo que quieren más análisis de criptos. Dice acá AVAX, dice un amigo, quiere ver AVAX. Nathaniel dice AVAX. Ya, vamos a ver a BET. Yo pienso que el 90% está igual que Bitcoin. Así es que no creo que cambie. Solo va a cambiar el nombre prácticamente. Vamos a ver a Cake. Ya está anotado AVAX para el amigo. Puedes analizar ITA, dice. No sé si se equivocó y es IOTA tal vez. OGN. Contentos también. Bueno, sí estamos contentos, creo yo, todos. Un sábado, estos 2 días han sido muy buenos para los que estamos operando las criptomonedas. Y yo creo que están en ganancias todos. Pame Wiu dice Atom, está anotado Atom. Sí, me dice que sí es ITA. Voy a anotar ITA, que no sé, debe ser una cripto. Vamos a ver a Alice. Me comentaban en el grupo de Telegram que Alice estaba poniendo bien. Vamos a revisar MBox también. Y acá vamos a ver a Ross. Perfecto, vamos a ver este grupo de criptomonedas. Recuerda que si te gusta la información y estás estudiando con nosotros la estrategia del maestro Jaime, de nuestro tío Jaime, puedes regalarme tu like, que siempre es importante para dar a conocer más el canal. Yo te había dicho en AVAX que no iba a comprar con un patrón como el que tengo en el diario en la parte baja. Sí, y si de aquí se iba a To The Moon, ya muy bien para los que tienen AVAX, pero opción de compra ahí yo no tengo en este gráfico diario. Y ayer lo dejaba así, hoy ha subido y me puede decir alguien, pero sí subió y ¿por qué no compramos? Entonces yo no compro cuando no tengo la probabilidad más alta de ganar. Y con este patrón, mi probabilidad de ganar no es la ideal. Entonces esperar simplemente el retroceso. Si quieres comprar donde está en este momento, es peor que ayer. O sea, aquí tampoco te voy a decir que zona de compra, es una zona de no compra. Sí, no porque no vaya a subir, sino que simplemente es una zona peligrosa. Y con el patrón de abajo, compra, yo creo que no. Y en 4 horas tiene fuerza y direccionalidad alcista. O sea, puede seguir subiendo, sí. Pero yo ya no puedo comprar en esta zona. Hay que esperar el retroceso, a mi juicio. Vamos a ver a BET. No sé si alguna tenga algún patrón de entrada ya en este momento. Yo creo que difícil vamos a encontrar alguna con patrón de compra. Todas están muy parecidas, ya se han desarrollado los movimientos. Y los revisamos con tiempo. Fíjate tú este análisis de BET. Fue antes, ahora está mucho mejor porque está rompiendo la zona de volumen. Y eso es importantísimo. Pero idealmente vamos a incorporarnos cuando haga todo el movimiento alcista y apoye sobre el punto de control. Y ahí vamos a ver, en este momento, si estás dentro, yo creo que ir protegiendo las mismas opciones. Tomar ganancias, ir protegiendo o al menos ganancias parciales. Y luego a ver qué pasa, porque en 4 horas debe estar con direccionalidad y fuerza todavía. Aquí todavía el movimiento lleva direccionalidad alcista todavía. Opción de compra, no. Lo mismo que dijimos para Bitcoin. Lo mismo hemos visto hasta el momento. Vamos a ver a Cake, debe estar en el mismo asunto. Por supuesto, lleva fuerza y direccionalidad el de 4 horas. En el gráfico diario también se está desarrollando y todavía tiene por desarrollarse el patrón de rebote. Lo vimos antes y antes era la zona de riesgo. En este momento imposible comprar ahí. No es una zona de compra. El mismo análisis. Vamos a ver a OGN. OGN. Origin Protocol. El mismo análisis, habíamos dicho el rebote hasta el punto de control y se está yendo hasta la media móvil, perfecto. Zona de compra, acá imposible comprar, o sea, no, aquí ya no es una zona de compra. La zona de tomar riesgo, como lo vimos entre lunes, martes, era en esta parte. Los que están siguiendo los análisis en vivo saben que vimos eso. Entonces, en este momento,
O proteger o tomar ganancias. Vamos a ver, contentos. Y si estás fuera del mercado, preferible yo te diría que busquemos tal vez mañana a esta hora o el día lunes. Tranquilamente las entradas, porque ahora todavía se está desarrollando esta direccionalidad alcista que tiene. Y no te vas a meter en compra porque ya tus probabilidades de ganar son menores. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Contentos, habíamos visto le dejamos para abajo en esta parte, se ha dado el resultado, pero el rebote fue antes para operarle. Sí, en una tendencia bajista operamos el rebote para seguir cayendo. Entonces todavía mantenemos ese análisis. Vamos a ver a Atom. Vamos a ver Atom. Perfecto. Lo mismo para Atom. Yo te decía que necesito todo el desarrollo acá. Lo mismo que te dije para AVAX, si no estoy mal. Necesito ver aquí. Zonas de compra, no. Y si sigue subiendo y sigue subiendo, no importa. Yo no puedo comprar en una zona que no debo comprar. Y si tú mantienes esa disciplina, yo creo que te va a ir mejor. Zona de compra, no. Tal vez zona de toma de ganancias, incluso te podría decir ahí en Atom. Me pidieron ITA. ¿Y esto qué es? ITA dice. No sé si será esta criptomoneda, no sé, o me dieron alguna acción, no sé cuál sería de las que salió ahí. Mil disculpas ahí a quien pidió ITA. Vamos a ver a Alice. Alice, mismo análisis de Bitcoin, tal vez un poquito más adelantado porque aquí ya se está formando la parte verde del monitor si tú quieres. Y opción de compra, no, tampoco. Entonces luego del retroceso en el de 4 horas, etcétera, aquí está presentando debilidad ya el monitor. Entonces deberíamos esperar. Simplemente esperar. Si ya estás fuera, tomaste ganancias o protegiste, simplemente esperar para que se dé el retroceso, nos presente acá. Esperamos que nos haga aquí un pequeño rango, que no caiga del punto de control y para arriba. Esto sería posteriormente para Alice. En este momento no, como vemos hasta ahorita no encontramos ninguna que nos dé una entrada. Aquí es alcista, el mismo análisis de Bitcoin. Esta es MBOX. Fíjate tú, esta es alcista y con fuerza, pero idealmente ya no se puede comprar acá. La zona de riesgo igual era antes, digamos que por acá. Ahorita lleva fuerza y direccionalidad y me gusta porque esto yo creo que va a tener con fuerza es otra cosa. Con fuerza puede subir mucho, puede subir bastante esta cripto, pero no tengo zona de compra lamentablemente y no puedo comprar ahí y no me va a hacer nadie comprar ahí. Entonces ya mira tú si es que quieres arriesgar en una zona donde no se debe arriesgar. Vamos a ver Rose. Pensé que había visto Rose, no, vimos Alice, como tienen nombre de mujer. Me confundí. Sigue direccionalidad y fuerza alcista. Y el mismo análisis de Bitcoin, cuidado acá. Operar con precaución. Ya no es una zona de compra. El mismo análisis de Bitcoin, es lo mismo. Para Ross, en el retroceso de 4 horas ves la opción de meterte en compra. En este momento imposible. Dice acá, Alice dice era en 1 hora. Alice en 1 hora. Yo creo que debes guiarte por el... Déjame ver, Alice en 1 hora. Vamos a ver Alice en 1 hora. Y yo creo que te va a confirmar entrada alcista en Alice en 1 hora. Es lo mismo de Bitcoin. Si Bitcoin hace ese movimiento que yo le vi hace un momento, puede hacer este movimiento pequeño en 1 hora. Tienes que estar muy atenta si es que se da este movimiento, porque va a ser rápido. Entonces, para abajo no es. O sea, para abajo yo no le veo. Sí, pero inclusive podría llegar a la media
y ahí seguir subiendo. Debe estar atenta. Aquí parece que se quiere confirmar ya la direccionalidad del monitor. Eso para el gráfico de 1 hora, que si bien es cierto no operamos ese gráfico, pero ya que me has pedido, me atrevo a decirte lo que te acabo de contar. Vamos a ver al chat si es que hay alguna novedad de los amigos que estamos estudiando. Dice Kutum, dice por acá, quiere ver a Dot, Coti, Lit, a Ave. Tuvieron movimientos importantes, varias criptomonedas de las que me dieron. Aquí quieren ver SLP también, parece que quiere revivir. ARX en KuCoin, dice, entrada en diario. Vamos a ver, en KuCoin, entrada en diario. Shiba está subiendo, dice. Sí, fíjate que ya hicimos un análisis de Shiba, me parece que hace 2 días. Y le dejamos alcista. Vamos a ver si es que está... ¿Cómo está Shiba? Si es que tú quieres. Vamos a ver ONT también. Sergio Ramírez dice si vi AXS. Sí, por supuesto que vi AXS. Y el análisis se hizo con anterioridad también de AXS. Ok, vamos a ver este segundo grupo de criptomonedas. Si es que tienen lo mismo que Bitcoin, yo creo que no deberíamos perder el tiempo porque es lo mismo. Entonces vamos a detectar eso y salimos rápido de ahí. Gráfico diario. Sí, estamos con el mismo análisis. Zona de compra imposible. Fíjate, tú estás sobre punto de control. Ahí si rompe y apoya es otra historia, pero ahí donde está entrar en compra, no. Si es que estás dentro, yo me atrevería a decirte que sería preferible tomar ganancias o al menos parciales. Vamos a ver a DOT. Tiene lo mismo de Bitcoin, exactamente igual, lo dejamos alcista, aquí se hizo un trade y está perfecto, ahí la vamos llevando. Zona de compra imposible también. Mismo análisis de Bitcoin. Está copiado ahí DOT. Vamos a ver Coti. Si quieres incorporarte el retroceso en 4 horas, que a lo mejor nos dé mañana, es el momento de poder incorporarse a ese movimiento alcista. En este momento no. También lo que te dije en Coti, tenemos que esperar. Simplemente nos queda paciencia de tenerle a Coti, porque el movimiento es alcista. Y viene así cada retroceso para comprar. Cada retroceso para comprar. Aquí donde está, no. Vamos a esperarle el retroceso. Eso en Coti. Litentry también quieren. A ver cómo está Lit. Mismo movimiento de Bitcoin. Zona de compra imposible. Ya estando cerca del punto de control. No es una zona de compra. Y el retroceso en 4 horas para incorporarse, si tú quieres, a este pequeño movimiento que le quedaría. Sí, eso. Vamos a verle a AVE. A AVE, perfecto. Mismo movimiento, está dibujado ahí. Ya las opciones ya te las he dado. Toma ganancias parciales, protege el trade o toma ganancias totales. En esta zona, imposible que sea zona de compra. Lo mismo, tiene lo mismo AAV. SLP me pidieron. Parece que quiere revivir SLP. Está complicada la situación de SLP. Sin embargo, se ve que el movimiento ya no está, nos está haciendo un rango. Fíjate tú, toda esta zona decíamos de acumulación. De hecho yo vengo comprando desde por acá. Compré 1, compré 2 y acá compré 3. Sí, hice 3 compras, estoy esperando. Si el precio, como te decía, cae más, voy a volver a comprar otro poco. Y aquí está, si tú quieres, esperanzador este movimiento. Tendría que desarrollarse en un rango antes de que cambie la tendencia. Sí, entonces simplemente hay que tener paciencia, porque zonas de venta, como te decía en algún momento, zonas de venta ahí no son nunca. Nunca vas a vender en la parte baja. ¿Sí? Entonces las zonas de venta
Si tú quieres serían por la media móvil, por el sector de la media móvil o por la parte alta. Por acá más o menos. O sea, en este caso SLP debes de estar, al menos yo voy al todo o nada aquí. O sea, si es que el proyecto se va a cero, me voy con esa inversión a cero. Yo ahí no vendo. Y lo que les había dicho. No es un trade. No es un trade. Esto ya va más allá, un poquito más de paciencia. Con SLP, si es que la tienes, yo creo que no habría que preocuparse. Hay que dejarle ahí. Paciencia. Fíjate tú que aquí esta criptomoneda ARC nos presentaba anteriormente una divergencia alcista muy pronunciada y las cuales suelen tener buenos resultados. Fíjate tú. Vamos a acomodarle mejor para que puedas ver. Si fíjate tú, una divergencia alcista muy pronunciada, se da el patrón de rebote y estamos en la zona que no se compra. Sí, en esta zona no se compra porque nosotros sabemos que es a esa zona para seguir cayendo. Esa es nuestra especulación. Si vas dentro, deberías de estar protegiendo tu trade o tomando ganancias. Esa es la opción. Si el precio de aquí se va to the moon, felicidades. Eso en KuCoin. No le veo entrada en diario. No le veo entrada. El patrón de abajo te podría decir que es una entrada en diario, como me dijiste en el chat. Pero por la zona, nosotros vemos todo el panorama, no simplemente el ADX y el monitor. Sí, por el panorama, por la especulación, vemos que es a la media para seguir cayendo y no es una zona ideal de compra. Sí, si tú quieres, sería en 4 horas verle acá. Se le ve, ese ADX lleva mucha fuerza, pero nosotros nos incorporamos luego del retroceso. Entonces tenemos que esperar el retroceso que se dé para poder incorporarte al movimiento. Antes no puedes hacer absolutamente nada, bajo mi punto de vista. Eso es lo que yo haría. O sea, yo no compraría en este momento esta cripto ARX que no le conocía y realmente no sé de qué es. Aquí la más querida, vamos a verle a Shiba. Se está dando un movimiento. Felicidades a los Shiba Armies. Lo vimos antes y se está dando el movimiento. Aquí está confirmando la entrada. Obviamente ya no es la zona ideal de compra, que fue un poquito antes cuando nosotros la habíamos visto. Y para arriba, ¿es para arriba? Sí, sí es alcista Shiba. Perfecto, nos salió bien este trade, fíjate. DXDY. Y este, ¿qué pasó? Ah, DYDX, perdón. DYDX. Aquí decíamos que en el diario no teníamos historial. Fíjate tú que no hay nada. Simplemente vemos que es alcista. Y estuvimos esperando el patrón ideal de compra. Yo ya tenía el patrón. Ya en este momento se está quitando el patrón. Si pues, tú le ves en la parte baja. Pero al ser en el gráfico, en este gráfico, tener esa tendencia alcista. Recuerda que está esta tendencia alcista. Cada vez más lo más cerquita de la media. Tienes que ver la opción de incorporarte al movimiento alcista, porque sí va a ser alcista este próximo movimiento de DYDX. Alcista en 4 horas. No te olvides de la temporalidad, que eso es importantísimo. Vamos a ver ONT. Mismo análisis de Bitcoin. La zona de compra donde está marcada. La zona de no compra aquí. ¿Todavía puede subir? Sí, todavía puede subir. Pero tú te incorporas en el de 4 horas luego del retroceso. Entonces acá esperas el retroceso. Que es del retroceso en el monitor. Tu patrón de entrada. Y yo creo que sí es para arriba. Sí, pero zona de compra en ese momento no tampoco. Y me preguntaron si vi AXS. Y aquí tenemos el análisis que hicimos en días pasados de AXS. Vimos la zona donde nosotros deberíamos comprar. Compramos un poquito, sí. Bueno, yo. Y ya estoy fuera ahorita del mercado. Ya aquí no te metes en compra jamás. Recuerda que es un máximo histórico. Y desarrollado este monitor,
en un 90 o 95% a mi juicio. Entonces, simplemente esperar el rebote, el retroceso hacia la media móvil y ver qué pasa. Fíjate tú que esta tremenda subida es un poco, no es muy confiable para poder operar el retroceso, pero hay que dejarle que retroceda simplemente. Acá me dicen SHR, quieren más criptos. Perfecto. No le tengan miedo al éxito con SHR, dice. Muchas gracias. Tenemos ADA también dicen. Cake para hold, dice. Esa compra es en el semanal. Y no es tan hold. Si es para hold, compra. Y le mantienes ahí un par de años, yo creo que va a estar bien. Jonathan quiere AVAX, pero ya la vimos. AVAX ya la revisamos hace un momento. Vivian López está desde Miami acompañándonos. Muchas felicidades, muchas gracias. Manny Hop quiere GTC. Perfecto. Vamos a ver la tendencia, dice de SHR. HBAR también quieren por acá. Parece que BET ya vimos. Sí, ya le vimos a BET. Es la segunda después de Bitcoin, me parece. Está revisada BET. Bitcoin ya empezó a bajar en 4 horas, dice. Perfecto. Dice Debra Naí, dice, amigo, tengo miedo que ya no haya retroceso, dice, ya no pueda comprar nada y me pierda todas las subidas. Eso se llama FOMO. Sí, es el miedo a quedarte fuera del movimiento, pero debes saber que el mercado siempre te va a dar un retroceso, una oportunidad. Si de pronto no te da en el gráfico de 4 horas, que cuando es fuertemente alcista, como en el último bull run, por ejemplo, tendrías que buscar la temporalidad de 1 hora, pero tú vas a correr ese riesgo de entrar en ese gráfico, porque es un poquito más complicado, más volátil, digamos, el precio, y eso simplemente. De ahí el mercado siempre te va a dar oportunidades, no te preocupes. Vamos a ver a Bake. MDX, parece que estaba bajista MDX la última vez que le vimos. Y vamos a ver a Curve, parece que es. También me dice que Solana está subiendo. Vamos a ver este otro grupo de criptos. Sin embargo, déjame comentarte antes de eso que tengo una lista de reproducción, tal vez ya la viste al inicio del programa, donde puedes revisar y estudiar las partes básicas de la estrategia del maestro Jaime. Es un trabajo inédito y solo lo vas a encontrar en este canal. Yo no he visto en ningún otro canal que tengan la información. Esta es la apuntada directamente a lo que Jaime enseña. O sea, esto es lo que Jaime enseña, lo que la gente nueva debería saber. Porque esto es lo que yo estudié, así poco a poco yo fui armando esta lista y espero que te sirva, por supuesto. Recuerda que el día de mañana voy a anunciarte cómo se va a dar el proceso del sorteo que vamos a hacer por los 10,000 suscriptores de tu canal ABC Bitcoin. Y gracias al apoyo de todos ustedes voy a hacer este sorteo y mañana te voy a comentar de qué se trata. Sin embargo, déjame decirte que tengo un link de referido de Binance y será importante que hayas creado tu cuenta con este link. Si no puedes crearte, no hay problema, vas a participar, pero va a ser muy beneficioso para la gente que haya creado una cuenta en Binance con el 20% de descuento en tus comisiones de trade para spot y el 10% para futuros. Este es el descuento más grande que te puede dar Binance para la creación de cualquier cuenta. Si es que luego de los comerciales nos ponemos acá y vamos a ver estas criptomonedas que me han pedido. Esperemos que tengan algo diferente y podamos hacer algún otro trade, porque nosotros ya estamos prácticamente fuera del mercado. SHR dice aquí. A ver, estamos en el gráfico diario. Parece que la revisamos antes y decíamos que la zona de compra era justo donde está marcado, si tú te fijas aquí. Perdón, déjame chequearle bien cómo estaba. Ajá.
hace este movimiento. Nosotros necesitamos el retroceso. Aquí ya tenemos un desarrollo, no sé si tan desarrollado este valle verde. Recuerda que nadie puede saber el tamaño que va a tener, pero alcista sí es. Alcista sí es. Fíjate tú, hace el movimiento y aquí tendría que ser así. Pero nosotros vamos a incorporarnos. Vamos a ver el punto exacto de incorporarse. Fíjate tú aquí. Está a punto de darnos la confirmación de entrada. Le falta un poquito más del desarrollo. Mientras este ADX cruza el punto 23. Y por aquí, por esta zona, yo me incorporaría al movimiento alcista. Déjame borrar todo esto porque no se entiende. Aquí la zona es así. Pero hay que, por eso le pongo un poco más adelante, porque aquí necesitamos todavía unas cuantas velas, tal vez unas 3 velitas más, para confirmar el movimiento. Sí, entonces yo te dejo alcista esta criptomoneda. En 4 horas va a dar entrada más adelante. Este es para SHR. Vamos a ver a ADA, también me cuentan que quieren ver ADA. ¿Dónde está ADA? Acá está. Mismo análisis de Bitcoin. Sí, mismo análisis de Bitcoin. Idealmente ya no es una zona de compra. Esperar el retroceso. Es el mismo análisis de Bitcoin. No hay para qué demorarse. Si no viste el análisis de Bitcoin, es el primero que hicimos, con el que empezamos el programa. Y como Bitcoin es el papá de las criptos, siempre vas a hacer algún trade con el análisis de Bitcoin en la otra mano. Si es que zona ideal de compra, tampoco GTC. Imposible que se compre en esa zona. Y en 4 horas le queda fuerza y direccionalidad, pero en el retroceso. Eso es lo mismo que dijimos para Bitcoin. Después del retroceso, ver la probabilidad de incorporarnos al mercado alcista. En este momento, no. Vamos a ver HBAR. HBAR. Acá estamos con HBAR. Mismo movimiento de todo el mercado. Mismo movimiento. Y aquí está agarrando fuerza alcista. Fíjate tú. Está muy bien esto. Pero zona de compra en ese momento no. Nos incorporamos en el retroceso. Aquí me gusta la fuerza del gráfico diario. Y nos incorporaríamos en el retroceso. Nada más. Vamos a ver HBAR. Quieren ver a Bake. Ok, Bake. Lo mismo. El análisis que hicimos antes se mantiene. Correcto. Y nada que hacer. Zona de compra ya se te fue la zona de compra. El mismo análisis de Bitcoin. Mismo análisis de Bitcoin. No hay. Está copiado. O sea, ¿qué te puedo decir diferente? Absolutamente nada. MDX. MDX. Perfecto. También el rebote que se está dando en este momento. Ajá. Aquí vimos la absorción que hubo en la parte baja. Y el rebote a la media para seguir cayendo. Idealmente tú ya no compras en esta zona. No porque no vaya a subir, sino que la zona ideal era antes. En este momento ya se fue la zona ideal de compra. Entonces, ¿para qué arriesgar ahí? Si fue antes que debíamos arriesgar. CRB. Perfecto. Alcista el movimiento visto anteriormente. Y si vas dentro, perfecto. Yo creo que proteger estaría bien porque está retomando, apenas está empezando el movimiento alcista. Perfecto aquí. Yo le dejo así, lo sigo dejando alcista. Obviamente ya si es que tú quieres calcularle ahí un stop loss, yo creo que ya está muy grande el stop loss. Fíjate tú. Está casi como que el 20% más o menos en el gráfico diario. Fíjate tú si es que te compensa con tu riesgo-beneficio, con tu propia operativa, pero para mí ya la zona ideal fue un poco antes también en esta cripto CRB. Vamos a ver Solana, me dicen que está subiendo. Creo que ya empezó a subir antes que Bitcoin incluso. Empezó a subir y está el análisis hecho
ya no podemos comprar acá. Ni así me paguen, no compro Solana en ese punto. Y que se va a ir a 200 o a 300 dólares, pues felicidades los que están dentro, pero no es una zona de compra ya. Imposible, mis estimados amigos. Vamos a ver, parece que algo vi por el chat. Dice, acá quieren más criptos, quieren. Recuerda dejarme tu like si es que te gusta la información, por supuesto. No es que a todo el mundo le guste, a veces la gente se confunde, se enoja porque estoy haciendo este tipo de análisis. Recuerda que mi objetivo es simplemente transmitirte de otra manera el conocimiento que yo he podido captar de las clases de Jaime, porque yo le sigo casi 3 años a Jaime. Entonces, por ahí he podido recopilar información que no está en el canal de Trading Latino. Por eso te mostraba la lista de reproducción, para que vayas a ver. Yo creo que te puede servir y tu tiempo de aprendizaje va a ser un poco más corto que el mío. O sea, obviamente aquí vamos afinando cada vez y cuando, porque recuerda que la mejor manera de aprender para mí es enseñar. Entonces ese es mi objetivo, ir aprendiendo, ir afinando la estrategia, por lo cual sabes que únicamente es una visión más del mercado. No es que vas a copiar mis trades ni mucho menos, porque yo estoy aprendiendo al igual que tú. Muchas gracias, me ha dado un like, dice aquí me están dando like y ya todos los amigos. Perfecto, eso se agradece bastante. Y vamos a ver cuántos likes tenemos. También poquitos likes, no sean así. Vamos, que no cuesta nada, simplemente un segundo te toma. Y me voy a dar mi like, y yo mismo, hora de mi like, ya me di mi like. Vamos a ver a Hot. Tengo XRP, IOTX. Y también tengo Cell. Aquí dice Maná también, vamos de una vez. Recuerda que si quieres el análisis de domingo o quieres descansar con tu familia, déjamelo saber en la parte de los comentarios. A ver si programamos el programa, valga la redundancia, para mañana, o nos vamos a peinar la gata hasta el lunes. Ya ustedes me cuentan. Holochain. Hacía tiempos que no veía Hot. Fíjate tú. El mismo rebote de Bitcoin, es el mismo análisis, no hay opción aquí para hacer nada. Si tuviste la visión de comprar antes, por supuesto era antes la compra, y si quiere, bueno, aquí yo no compro ya. Imposible Hot. Tal vez en el de 4 horas, luego del retroceso, el mismo análisis de Bitcoin, no creo que tengamos que demorarnos tanto. XRP es alcista en 4 horas, todavía fuerza y direccionalidad, y la zona de compra por supuesto ya no es la zona de compra, la vimos antes. Mismo análisis de Bitcoin. IOTX Y yo te voy a dejar IOTX alcista. El precio está sobre las medias móviles. Y aquí el ADX podría retomar esta dirección, esta fuerza alcista. Y aquí en teoría quedaría recorrido todavía por formarse este valle verde. Y si es que aquí se pone esta pendiente positiva del ADX, yo creo que IOTX tiene una buena opción alcista ahí. Este es el gráfico diario. Déjame ver en 4 horas cómo está. Ajá, tiene fuerza y en este momento está quitándose la direccionalidad. Pero tendríamos que esperar el retroceso. En el retroceso te incorporas aquí. No me gusta que está sobre punto de control. Tocaría esperar un momento a ver qué nos hace el precio. Esperemos que rompa, apoye aquí y ahí sí nos incorporamos a la tendencia alcista de IOTX. Vamos a ver Cell. Celo frente a Tether. Perfecto, lo mismo, el mismo análisis de Bitcoin, mismo rebote. Bueno, aquí estamos en esta tendencia alcista. El gráfico diario no me gusta, como te comenté al inicio en alguna otra criptomoneda. Yo prefiero que se dé todo el retroceso en el gráfico diario. Y esperemos que no
que no baje del punto de control, y ahí sería mi opción de entrar a la tendencia de celo. En este momento todavía yo no entraría todavía con ese patrón. Ok, esto es para Cell y Maná. También quiere Maná por ahí algún amigo. ¿Dónde está Maná? Acá está Maná. Mismo rebote de Bitcoin, mismo análisis. No hay opción para que yo compre en este momento. Dice, ¿hasta dónde ves IOTX en bajada ahora? Dice Matías Bello. Déjame ver, opción en bajada a IOTX. Me parece que en el de 4 horas había visto eso. Fíjate que eso nosotros no lo podemos saber. Simplemente acá lo que nosotros vemos son zonas ideales de compra y zonas de no compra. Entonces, esta zona es una zona de no compra para mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tener paciencia. Fíjate tú, aquí no se compra, pero aquí sí se compra. Entonces, vas a decir, es el mismo precio. ¿Y por qué? Porque si tú le das el tiempo necesario para que el precio se desarrolle y haga lo que quiera, y si no cae, mientras esto se da el retroceso del monitor y te presenta un patrón fiable alcista, como el que ves acá, por ejemplo, como este, como el de aquí. Si ves lo mismo acá, se va a ir para arriba. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. En este momento una zona de compra no es. Por eso es que no te dejo en este momento alcista. En 4 horas, obviamente. Perfecto. Dent. Vamos a ver Dent. Cake ya la vimos, mi estimado Junior. Ya está antes analizada. Dale para atrás. Y ahí vas a ver ese análisis. Vamos a ver a Dent. Esperemos que tenga algo diferente Dent. Y que no sea lo mismo. Bueno, aquí también ya vimos el análisis está ahí, fíjate. Está de antes. Y ya opción de compra, por supuesto que no. O sea, ya aquí tú ya no vienes a comprar. Simplemente en el de 4 horas, si es que quieres operar eso, es luego del retroceso. Y tiene fuerza y direccionalidad. A saber dónde empieza el retroceso. O sea, eso es algo que no se puede saber con la estrategia. Así es que esto por ahora, por este día sábado. Recuerda que soy un estudiante más, te lo repito. Porque ahí alguien puso... vayan a ver al original, a Jaime, y no estén perdiendo el tiempo. Por supuesto, si es que tú pierdes el tiempo aquí con nosotros, puedes ir a otro canal, no hay ningún inconveniente. Aquí nos quedamos las personas que queremos estudiar y aprender más rápido la estrategia. Deberías también asistir a los streamings de Jaime, porque realmente valen mucho la pena. Y yo también aprendo de él cada vez que se pueda. Así es que muchísimas gracias por atenderme en sábado. Y déjame tu comentario para ver si hacemos el programa el día de mañana. Un gusto estar con ustedes. Y nos vemos. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. No se asuste.